Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Son las 3 de la tarde del 30 de mayo de 1984. El agente Juventino Prado, jefe de la Brigada Especial de la Dirección Federal de Seguridad, recibe una llamada en su oficina. No retires a tu personal. Estate al pendiente. Eso le ordena su jefe, José Antonio Zorrilla, director de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política que durante años combatió a movimientos guerrilleros mientras protegía a delincuentes. Media hora más tarde, de nuevo suena el teléfono del agente. Su superior le espera. Apenas entra al despacho de Zorrilla, advierte que no se trata de una situación normal. Mira, necesito una persona de mucha confianza. ¿Tienes a alguien? Se trata de darle en la madre al periodista Manuel Buendía. ¿Te acuerdas de él? Sí. Lo conoce no solo porque es el columnista más famoso, que además sale en televisión, sino porque ese mismo año y durante 2 meses, la Dirección Federal de Seguridad le puso escolta. ¿Qué persona tienes de confianza? ¿Quiere saber Zorrilla, que se acomoda los grandes lentes que hacen parecer más pequeños sus ojos azules en su cara redonda? De los 40 hombres que tengo, Rafael Moro Ávila. Es hábil, sabe moverse. Llámalo. Moro está en un restaurante cerca del edificio de la oficina, ubicado a unos metros del Monumento a la Revolución. Combina su carrera policial con incursiones en el mundo de la actuación. Es un motociclista consumado. Su personalidad, dicharachera y atlética, le hacen parecer simpático. Moro, quien es sobrino nieto del presidente Manuel Ávila Camacho, sube con el agente al despacho de Zorrilla. Necesito a alguien para darle la madre a Manuel Buendía, le dice Zorrilla a Moro. Toma la motocicleta y otra persona que conozcas y que sepa disparar. Sale como a las 6 de la tarde de su oficina. Lo esperan y lo matan. Tengan mucho cuidado. ¿Conoces a Buendía? Sí, dada mi situación de artista, responde Rafael Moro. ¿Quién te va a acompañar? ¿El negro o el chocorrol? Es mi ayudante de confianza. El chocorrol no es policía. José Luis Ochoa Alonso es su nombre y se desempeña como madrina, una persona sin cargo ni nombramiento oficial que acompaña a los policías y opera para ellos amparado en la ilegalidad que se permite el gobierno mexicano para sus enjuagues. Zorrilla da el visto bueno. Junto con otros agentes en motocicleta y a pie, el grupo echa a andar la Operación Noticia. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. La putrefacción policíaca en México hizo crisis en los años 80. Luego de la llamada Docena Trágica, los 2 sexenios que de 1970 a 1982 incurrieron en despilfarro, ocurrencias y tolerancia a la ilegalidad, el país necesitaba una limpia. En la primavera de 1982, el candidato priista Miguel de la Madrid prometió que si ganaba, emprendería una renovación moral. Tras tomar posesión en diciembre de este año, y al tiempo que intenta reconducir la economía, comenzó a desmontar la criminalidad del propio gobierno. Desapareció una decena de cuerpos policíacos, entre ellos la Dirección para la Prevención de la Delincuencia, la Policía Federal Forestal, la Policía Sanitaria, la de Pesca, órganos compuestos en general por agentes que atracaban ciudadanos y se dejaban corromper por delincuentes. Esta tarde aquí en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Los agresores huyeron, la policía investiga. Dentro del propio gobierno había resistencia a cerrar la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad. Cuando de la Madrid discutía sobre la pertinencia de la dirección,
Llegó a decir: de los aproximadamente 1.500 elementos que tiene la Federal de Seguridad, muchos son corrompibles, otros son imbéciles y la mayoría no tiene educación. Eso, sin contar que quizá hasta el presidente ignoraba cuán profundo había penetrado el narcotráfico en ese cuerpo policíaco dependiente de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que hace mucho tiempo se dijo que en una guerra lo primero que perece es la verdad. Este es el episodio 2, Operación Noticia. Son las 6:40 de la tarde del miércoles 30 de mayo. El cuerpo de Manuel Buendía yace desparramado en pleno Insurgentes, a unos 20 pasos de la entrada al edificio de su oficina en el número 58 de esa avenida. La gabardina azul del periodista está tendida bajo su cuerpo, como una especie de mortaja a medio hacer. La vida se le escapa por los 4 balazos que minutos antes recibió. Su ayudante, Juan Manuel Bautista, testigo del crimen, ya está de nuevo a su lado. El joven no pudo alcanzar al asesino y no puede hacer nada para salvar a su maestro, a quien abandona de nuevo para ir a llamar por teléfono al secretario particular del columnista. Al mismo tiempo, una persona se acerca y se retira de inmediato, como si su único propósito fuera cerciorarse del éxito del atentado. «Luis, acaban de balazar al maestro Buendía», dice desde el teléfono del mezanín de Insurgentes 58, Bautista. ¿Cómo está? ¿Está muerto? Responde Luis Soto, quien por las tardes tiene un empleo en una oficina gubernamental. «No, creo que no, pero está muy mal». Sube a la oficina y márcame desde ahí. Necesito unos teléfonos rápido. Ya con los números en mano, Luis Soto telefonea a José Antonio Zorrilla Pérez. «Licenciado Zorrilla, acaban de dispararle a Manuel Buendía. Sé que ustedes son amigos y pensé en llamarle a usted antes que nadie». ¿Qué más sabe? «No sé más. Apenas cuelgue iré corriendo para allá». Luis Soto llama enseguida a Excelsior para alertar al diario capitalino donde Buendía publica. Y luego sale desde su oficina en Paseo de la Reforma al lugar del atentado. Por su parte, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad llama al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a quien informa del atentado. «¿Mando gente o voy?», pregunta Zorrilla. Ve y me avisas. Responde el poderoso encargado de la política interna. Aunque desde antes del asesinato ya habían desplegado agentes en motocicleta a las calles aledañas a la oficina de Buendía, Zorrilla y Prado se apersonan en el lugar. No tardan ni 15 minutos en llegar. En medio del ruido de las sirenas y armados con rifles de asalto, se adueñan de la zona del crimen. «Trata de aparentar que los peritajes tienen curso normal, como si de veras estuvieras investigando», le dice Zorrilla a Prado a escasos metros del cuerpo, del que ya se ha certificado que carece de signos vitales. Sin protocolo alguno, mueven hasta en 2 ocasiones los restos del columnista. Le esculcan los bolsillos del pantalón, chaleco y saco. Zorrilla lee papeles extraídos de la vestimenta de su amigo. Los desdeña y alguien coloca de nuevo esos documentos en la ropa ensangrentada. Se queda, en cambio, con la pluma fuente que una de las balas partió en 2. Cuando llegan los policías judiciales de la Ciudad de México, a quienes corresponde asegurar el cadáver e iniciar las diligencias, la Dirección Federal de Seguridad impide a sus colegas el acceso a los testigos y al cuerpo. La escena se llena de gritos y de mentadas de madre entre los policías de una y otra corporación. Los judiciales se rinden cuando a su comandante, alguien de la Dirección Federal de Seguridad, le pone una metralleta en la cabeza. El caos es aprovechado por Zorrilla y su gente para subir al despacho de Buendía. En esos minutos y en las próximas horas y días, sin ningún tipo de protocolo, allanarán varias veces la oficina de Buendía.
Desde ahí telefonean a la familia del periodista para informarlos del atentado. Es la madrugada del 31 de mayo de 1984. Desde que horas atrás se corrió la noticia del atentado contra Buendía, hasta Galloso Félix Cuevas comienzan a llegar unas 2,000 personas. Periodistas, políticos, intelectuales, amigos y familiares del columnista. Más que dolor, en el ambiente flota la consternación. Mira, ve lo que traigo en el bolso, dice una periodista al escritor Héctor Aguilar Camín. Este se sorprende al ver una pistola, pero entiende la razón. Si mataron a Buendía, nadie está a salvo. La verdadera cuestión es quién sigue. Buendía era querido y temido. En Galloso están políticos que no pocas veces deploraron lo que su columna desvelaba. Vienen a ver si en efecto está muerto, se lamenta uno de los amigos del periodista. Los atentados políticos merecen una respuesta política, dice en un pasillo un diputado. Saquemos la indignación a las calles, que los autores vean el repudio. En medio de aquella marea humana, destaca la figura de Zorrilla Pérez. El policía porta una gabardina azul, misma prenda, mismo color que la que vestía el periodista un día antes. Y aunque no es muy alto, su manera decidida de moverse y dar instrucciones hace que no pase inadvertido. El director de la Federal de Seguridad es dueño de la situación. Él ordenó que aquí se llevaran a cabo las exequias y arregló también todo lo relativo al entierro. Incluso define qué periodista ha de hablar en el evento. El agente está a la espera de sus jefes, el secretario Bartlett y el presidente de la República. A la mañana, cuando Miguel de la Madrid llega, da sus condolencias a la viuda y a sus hijos. Y al encaminarse al féretro para hacer una guardia de honor, Ángel Buendía, el hermano menor del columnista, se interpone al jefe de la nación. Quiero que haya justicia, no solo declaraciones, no solo fotos. En el caos del remolino humano, el brazo de Ángel choca en el pecho de la Madrid. La escena congela a todos. Es un claro reflejo de la impotencia y del miedo. La prensa mexicana, poco dada a la solidaridad, vive en el sepelio del autor de Red Privada, uno de los momentos donde incluso quienes recelaban a su famoso colega manifiestan su pesar. La viuda de Buendía, Dolores Ábalos, rodeada de sus 3 hijos, habla con voz firme junto al féretro momentos antes de que termine el velorio. Los escritos que originaron tu muerte se los arrojaremos al asesino, pero no morirán. Tus letras no morirán. Guardaremos tus escritos. Vivirán por siempre para que sirvan de ejemplo y los vean tus hijos. Y luego, dirigiéndose al asesino. Ya cumpliste tu crimen. Ahora pasa a ver tu obra. Enseguida, en procesión motorizada, el cortejo se traslada al cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, a 1 kilómetro del lugar del asesinato. Ahí, a los pies de la estatua de Francisco Zarco, símbolo del periodismo comprometido, con voz a ratos temblorosa, el columnista León García Soler dice frente al ataúd que recibe el sol a plomo: no estamos ante el asesinato de un periodista político. Estamos ante un atentado contra la salud de la nación, frente a las manos armadas al amparo de la oscuridad en que se agazapan la intolerancia y la prepotencia, desde donde sueñan con hacer del clima político de México un medio propicio para el cultivo de la violencia ciega y la represión, en el que se imaginan posible imponer la sumisión, donde callen las palabras de los hombres libres.
Es 1 de junio de 1984. Los agentes de Zorrilla tienen órdenes de revisar los archivos de la oficina de Buendía. Su misión es checar los documentos que encuentren para que no haya nada relacionado con la Dirección Federal, con él o con el narcotráfico. Y en caso de que encuentren algo, lo escondan a ver cómo y se lo traen. En más de una ocasión, también Zorrilla se apersona en el despacho. Sin importarle la presencia del periodista Luis Soto, el jefe policíaco abre una caja de cassettes. Una a una, escucha las llamadas telefónicas grabadas por el columnista. Zorrilla oye la reproducción de su propia voz. Me preocupa, Manuel, la denuncia anónima que dices que supuestos agentes a mi cargo te entregaron. Zorrilla toma los cassettes que encuentra comprometedores y se los guarda en los bolsillos. Otros agentes sustraen la agenda del periodista y unas 50 carpetas que, metidas en 3 cajas, son llevadas a un domicilio particular de Zorrilla, ubicado al sur de la capital. Entre los expedientes, uno rotulado con las letras DFS contiene al menos una carta en donde se denuncian hechos comprometedores para el director de la Policía Política. Del despacho, los agentes de la Dirección Federal de Seguridad también toman la pistola de Buendía. Pronto, los agentes tienen una lista de nombres de personas que habían sido mencionadas en la columna Red Privada. El listado va de Jorge Díaz Serrano, exdirector de Petróleos Mexicanos y detenido en el gobierno de Miguel de la Madrid, hasta Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, pasando por los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el sindicato petrolero, el exjefe de la policía Arturo Durazo y el empresario alemán Gerhard Josch Mechtins, acusado por Buendía de ser el mayor traficante de armas en el país. Aunque la noche misma del crimen se abrieron 2 carpetas de investigación, una en la Dirección Federal de Seguridad y otra en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en esa última institución seguían las quejas de que los agentes federales no permitían acceso a testigos clave o documentación incautada. El asistente de Buendía y testigo directo del crimen, Juan Manuel Bautista, es retenido 3 meses en un hotel por la Dirección Federal de Seguridad. A él no tiene acceso la Procuraduría Capitalina. La procuradora Victoria Adato, por su parte, pide directamente a Miguel Nazararo, un exdirector de la Federal de Seguridad, que haga una investigación secreta, informal, sobre el asesinato del periodista. El experimentado policía manda hacer un maniquí, gorra beisbolera incluida, con las características del asesino, según el relato de los testigos, y que a partir de los testimonios recogidos se grabe un video escenificando el ataque. Agentes de la Federal de Seguridad viajan a Veracruz, donde la misma noche del 30 de mayo fue asesinado otro periodista al que le cosieron con alambre los labios. Una pista dice que el reportero veracruzano había pasado algunos reportes a Buendía. Y también se trasladan a otros estados. De todas partes, regresan con las manos vacías. Es mediados de junio de 1984. Jorge Díaz Serrano tiene visita familiar en el reclusorio sur. Llega puntual a la cita y se sorprende del estado en que encuentra a su hijo. Un hombre joven, atlético, cinta negra en karate, que esa mañana apenas si puede sostenerse en pie. ¿Qué te pasa? Por Dios, dime, ¿qué te pasa?, le dice el exdirector de Pemex a su hijo, que de tan encorvado y vacilante parece un anciano. «Me torturaron», responde el joven, con los ojos llorosos y pálido de miedo. «Por favor, dime qué te pasó, hijo. Lo que quiero es salir del país, ya no quiero vivir aquí». Se refugian en la celda de Díaz Serrano, donde por fin el joven comienza a dar detalles de lo que padeció a manos de agentes capitalinos.
5 días atrás, al salir de su departamento en Polanco para llevar al perro al veterinario, lo abordaron unos individuos armados. Le quitaron las llaves del auto, le pusieron una capucha y con las manos atadas detrás de la espalda lo tiraron al piso del automóvil. A los pocos minutos de dar vueltas por las calles, entraron en un inmueble y en un cuarto le ordenaron desvestirse. ¿Por qué asesinaste a Manuel Buendía? ¿Cómo le hiciste? Yo no he matado a nadie. ¡No mientas! El joven cuenta a su padre que las preguntas se alternaban con bofetadas y golpes en los riñones y costillas. ¿Qué negocios tiene tu padre? ¿Dónde guarda el dinero? No seas tonto, cabrón. Dinos qué sabes. Al no tener las respuestas que esperaban, los agentes meten agua gaseosa por la nariz al detenido hasta que el joven se desmaya. Apenas se recupera de ese desvanecimiento, le dan descargas eléctricas en los testículos. Al caer la noche, le permiten dormir un poco. Para ello le ponen la capucha de nuevo y lo llevan a otra habitación con fuerte olor a orines. A la mañana siguiente, empieza de nuevo la tortura. Sí, ya, soy el asesino de Buendía, pero déjenme en paz. ¿Cómo planeaste el asesinato? No sé, diré lo que quieran, pero ya, por piedad. Así, por 3 días. Como no tenían un relato convincente, los agentes de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal lo abandonan cerca de su casa. El método de investigación había fallado. Sí, Buendía escribió decenas de columnas sobre Jorge Díaz Serrano. Entonces, el hijo del exdirector de Pemex, preso en la cárcel desde hace un año, tenía motivos para silenciar al columnista. Con esa lógica, y tras conseguir un retrato del vástago de Díaz Serrano, la policía capitalina va a que sus peritos hagan un retrato hablado del joven. Dibujo que calza perfectamente en la sospecha. Jorge Díaz Serrano publica una carta abierta en protesta por el maltrato a su hijo. Inicialmente la Procuraduría niega la detención, pero luego se ven forzados a reconocer que, entre otros, sí detuvieron al hijo del exdirector de Pemex. Durante los primeros meses posteriores al asesinato de Buendía, hasta en 7 ocasiones, la Procuraduría sigue pistas endebles o equívocas sobre el posible asesino. Desde un policía de Guadalajara, ligado a un famoso pistolero llamado el Pelacuas, hasta los elementos de la Federal de Seguridad, pasando por 2 exagentes federales de la Procuraduría General de la República vinculados a un sembradío de marihuana en Zacatecas. Ni una de las pesquisas termina con una acusación firme. Es 3 de julio de 1984. El agente Prado se topa cerca de la sede de la Dirección Federal de Seguridad a Rafael Moro Ávila. El ejecutor de los disparos contra Buendía le dice al jefe de la Brigada Especial que todo está bien, no hubo problema. Por cierto, el negro Ochoa Alonso se va a desaparecer por un rato, ¿eh? Eso sí. Al mes siguiente, el negro, también conocido como Chocorrol, con quien estuvo Moro Ávila en la calle de Abre luego de los disparos a Buendía, es asesinado por elementos de la propia Federal de Seguridad en un oscuro operativo en donde Ochoa Alonso iba a cobrar 20 millones de pesos por el rescate de un amigo de Miguel Nazar Haro, antecesor de Zorrilla en la Dirección Federal de Seguridad. Junto al Chocorrol encuentran la charola que falsamente lo acredita como agente de la DFS. Es el primero de 5 asesinatos que tienen peculiares ligas con la Federal de Seguridad que el periodista Rogelio Hernández registra en unos cuantos meses tras el homicidio de Manuel Buendía. El segundo asesinato es el de Jorge Guillermo Hernández Velasco, especialista en intervenciones telefónicas.
es amigo de José Antonio Zorrilla y jefe de servicios especiales en Teléfonos de México, la empresa del Estado mexicano de telecomunicaciones. En septiembre, quien también fuera apodado El Pajarero, porque se dedica a poner pajaritos, es decir, espionaje telefónico, es rociado de balas en una cabina telefónica. Una semana después, el sobrino del Chocorrol, que buscaba esclarecer la muerte de su tío, fue encontrado con lesiones y fractura de cráneo en el viaducto, a la altura de la colonia Roma. La siguiente muerte de alto perfil es la de José Luis Esqueda, amigo y colega de Zorrilla por más de 17 años. El también colaborador de Manuel Bartlett en la Secretaría de Gobernación dedica parte de su tiempo laboral a recoger indicios de la infiltración criminal en la Federal de Seguridad. Parte de esos reportes Esqueda los pasa lo mismo a sus superiores en Gobernación que a Manuel Buendía, a quien frecuentaba. Hay registro de al menos 3 sobres entregados por Esqueda al periodista. En febrero de 1985, Esqueda es ametrallado con un cuerno de chivo en la carretera de Cuautla a la Ciudad de México. Su muerte reportada como si hubiera ocurrido en la colonia Narvarte. Esqueda documentaba el involucramiento de Zorrilla en el asesinato de Juan Cruz Mera, exchofer del director de la Federal de Seguridad, su amigo personal y por entonces encargado de la seguridad de Ferrocarriles Nacionales de México. Es 22 de septiembre de 1984. 3 agentes de la Dirección Federal de Seguridad son detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los elementos habían llegado con la misión de proteger a unos burreros colombianos que transportaban 27 kilogramos de cocaína. La Dirección Federal de Seguridad trata de inculpar del caso a la Interpol. El titular de ese organismo en México es interrogado en la Procuraduría General de la República. Zorrilla dice que tiene información de que usted está involucrado con el cargamento de cocaína que se decomisó en el aeropuerto este mediodía, le dice el Procurador General de la República, Sergio García Ramírez. Señor, yo fui quien le informó a Ibarra Herrera sobre ese cargamento. ¿Cómo? Sí, señor. Cuando me enteré sobre el cargamento y que la gente de Zorrilla aparentemente estaba interesada en brindarles apoyo a los hombres que lo traían, yo personalmente informé. Incluso propuse que mandaría a algunos de mis hombres para apoyarlo en caso necesario. Sabía que la droga sería introducida al país en el vuelo 622 de Aeroperú vía Lima proveniente de La Paz, Bolivia. Pero Zorrilla dice ¿Qué hacemos? Las sospechas sobre el involucramiento de la Federal de Seguridad con el narco se acumulan. Y no son nuevas. Desde el principio del sexenio y durante meses, el subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea, tiene claro a qué se dedican los grandes comandantes de esa policía. Secretario, forman parte del gangsterismo dedicado al tráfico de las drogas. Esto le ha dicho a su jefe Manuel Bartlett. Sé que tú no quieres a Zorrilla. Siempre le contestaba así el secretario de Gobernación. Son mentiras, te engañan. Eres muy crédulo. Es 9 de febrero de 1985. De manera soterrada, los cuerpos policíacos de México y Estados Unidos están al rojo vivo. 2 días antes, en los pasillos de toda oficina policíaca, se sabe de la desaparición de Enrique Camarena Salazar, miembro de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, por su nombre en inglés. La búsqueda es frenética. En las inmediaciones de los hangares del aeropuerto de Guadalajara, agentes enviados desde México detectan a un grupo armado con rifles de asalto. Armando Pavón, agente de la Policía Judicial Federal,
Pide refuerzos tras detectar en un hangar a personas armadas, a quienes se enfrenta. ¡Bajen las armas, hijos de la chingada! ¡Bájenlas ustedes! Responden del otro lado 15 hombres con armas. ¡Federales! ¡Federales nosotros! ¡Judicial Federal! ¡Dirección Federal de Seguridad! Tranquilos, tranquilos todos. Vamos a identificarnos. Propone por fin alguien. Que se acerquen los comandantes. Pavón avanza y toma la identificación que le muestran. Pedro Sánchez, de la Federal de Seguridad. Todo en orden. Bajen las armas. Luego, el comandante Armando Pavón y Pedro Sánchez conversan. Nadie oye el contenido de la charla, pero el ánimo distendido entre ambos es evidente. Al despedirse, se abrazan. Que se retiren. Son compañeros. Todo está bien. Ordena Pavón. Agentes de la DEA destacamentados en Guadalajara, que atestiguan el episodio, no están del todo convencidos, pero se comen sus reservas. No pueden intervenir. 6 de los supuestos hombres de la Federal de Seguridad abordan un avión. Otros se van en varios autos. Pedro Sánchez, se sabrá en cuestión de días, no es agente de la Dirección Federal de Seguridad. Su charola, con su fotografía, es genuina, pero la identidad no. Su verdadero nombre es Rafael Caro Quintero. Profesión: narcotraficante. Uno de los líderes del cártel de Guadalajara. Y alguien que está furioso por esos días. Porque con ayuda de la DEA, el gobierno mexicano destruyó semanas atrás marihuana sembrada en más de 8,000 hectáreas en Chihuahua. La identificación como agente de la Dirección Federal de Seguridad de Pedro Sánchez fue firmada por José Antonio Zorrilla. Es mediados de febrero de 1985. El presidente de la Madrid vive por esos días la presión de Estados Unidos, que insta al gobierno de México a encontrar al agente Camarena Salazar y a cortar de cuajo a los agentes con sospechas de ligas con el narcotráfico. La noticia de que Caro Quintero había evitado la detención ostentándose como agente de la Federal de Seguridad hace insostenible a Zorrilla. El día 22 de ese mes, el presidente Ronald Reagan llama a su homólogo mexicano para urgirlo a intensificar la búsqueda del agente de la DEA desaparecido. Por semanas, en los pasillos del poder, no faltaba quien advirtiera: no hay cordura en Zorrilla. Está trastornado con el poder que da a su cargo. Ya desgració la DFS. Si sigue así, va a afectar la imagen del gobierno, del presidente, del sistema. Hay que pararlo. En su diario de esas fechas, de la Madrid apunta que empezó a recibir noticias de que la DFS andaba mal. Bartlett siempre defendía a Zorrilla. Cuando se da el secuestro de Camarena, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a Zorrilla. Sin embargo, presidente, ya que es un elemento tan informado, abrámosle una oportunidad en la política. Le sugieren a de la Madrid. Es 27 de febrero. A la sede de la Dirección Federal de Seguridad llega Rafael Chao López, comandante de la Federal en la región noreste. Trae un maletín color tinto, de piel caguama. Se topa con 2 agentes conocidos suyos en quienes descarga su enfado contra Zorrilla. Este hijo de la chingada no se llena nunca. Todo lo que ya le dimos y ahora nos obliga a cada delegado a traerle 25 melones. 25 millones de pesos para que empiece su campaña. Además quiere 2 millones mensuales para garantizar que gane. Esto es lo que dice Chao López. Pisos arriba de donde Chao López se lamenta, se lleva a cabo un brindis. Zorrilla festeja que el partido le ha de nombrar en cuestión de días candidato a diputado federal por su natal Hidalgo. No se preocupen por nada, muchachos. Somos institucionales.
todo lo que se diga contra la dirección, trátenlo como chisme porque eso es. Seguiremos. Va a seguir habiendo para todos, les aseguro. Zorrilla se traslada a Hidalgo a comenzar su campaña. La ve como un trámite. Será diputado y luego buscará ser gobernador. Algunos escándalos policíacos están por explotar y, entre otras cosas, truncarán esa aspiración. Es 5 de marzo. Con visibles signos de tortura, los cuerpos del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala son encontrados en un rancho en Michoacán. La cacería en contra de Caro Quintero y sus cómplices, sospechosos del doble crimen, adquiere una nueva dimensión. En la Ciudad de México, el 21 de marzo, Jorge Carrillo Olea recibe una invitación para sumarse a una gira de Miguel de la Madrid por Oaxaca. Apenas despegan, un elemento del Estado Mayor Presidencial le indica que el presidente quiere hablar con él. Carrillo Olea le cuenta de la Madrid sobre la DFS, sobre los millones de pesos en maletines, del reparto de los miles de dólares que agentes como Rafael Chao López protagonizaba, de las residencias que se compraban los policías. Conforme avanza el relato, el rostro de la Madrid se hace cada vez más duro. Carrillo Olea, que desde la Subsecretaría de Gobernación reportaba sus hallazgos a Bartlett, decide que el presidente tiene que saber a plenitud hoy su diagnóstico sobre Zorrilla, quien está en Pachuca, en campaña para ser diputado. Si Zorrilla llega a ser electo y adquiere inmunidad, estando loco como está, pudiera convertirse en un riesgo inimaginable para Manuel Bartlett, al grado de que usted, señor presidente, se viera obligado a separarlo del cargo. Eso sería indispensable, pero haría un daño terrible a su gobierno, señor. Sería imposible ubicarlo en otro sitio, una embajada, por ejemplo. Todo el mundo y particularmente la prensa están al tanto de la situación. Con un leve gesto de asentimiento, de la Madrid le hizo saber a Carrillo Olea que podía volver a su asiento. Su audiencia había terminado. Es abril de 1985. La revista The Progressive, editada en Estados Unidos, dedica toda su portada al periodista mexicano asesinado 11 meses atrás. Who Killed Manuel Buendía? Es el título que ocupa la parte superior de la edición. Bajo esa pregunta, una fotografía de la tumba del columnista, donde una modesta cruz, adornada con unas mortecinas flores, acompaña una placa con la fecha del deceso del periodista. A Mexican Mystery, agrega la revista. El autor del artículo es Matthew Rothschild, el editor adjunto de la publicación, quien junto con un fotógrafo también estadounidense pasó semanas en México investigando. Su texto demuestra que el interés por el caso rebasa fronteras. El reportaje, que incluye entrevistas con el embajador John Gavin, plantea 4 posibles interesados en la eliminación de Buendía: el sindicato petrolero, la ultraderecha, los narcotraficantes y la CIA. Hace una revelación extra. En Los Pinos, el presidente de la Madrid tiene un grupo de investigadores, encabezados por el abogado Samuel del Villar, para tener su propia indagatoria. Semanas más tarde, y ante la falta total de resultados de las investigaciones de la Procuraduría, la fundación que lleva el nombre del periodista hace circular un reporte donde en 37 páginas denuncian la impunidad del caso y señala, sin aportar mayores datos, que antes de ser asesinado, investigaba la hebra del narcotráfico.
Es 24 de mayo de 1985. Faltan 6 días para el primer aniversario del asesinato de Manuel Buendía. Ese día, José Antonio Zorrilla es convocado por su partido, el PRI. A poco menos de 5 semanas de la elección para renovar la Cámara de Diputados, el gobierno decide cambiar de candidato en el Distrito Primero de Hidalgo. Así lo informa un boletín a la opinión pública. En virtud de que diversos hechos posteriores a la postulación del licenciado José Antonio Zorrilla Pérez como candidato a diputado federal han venido siendo discutidos por la opinión pública, el PRI, sin prejuzgar sobre la citada actuación, ha tomado la decisión de aceptar la renuncia del candidato. Es 26 de mayo de 1985. El periódico La Jornada reporta que el día anterior, a las 11:55 horas, en el vuelo 972 de Iberia, con el boleto 3277-909-903, José Antonio Zorrilla Pérez abandona México rumbo a Madrid, España. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. La revista Proceso publica el 3 de junio de 1985 declaraciones del director de la DEA en México. Con datos y testimonios, Edward Heath le declara al reportero Fernando Ortega Pizarro que Zorrilla es clave para descifrar el narcotráfico en México. Ante la declaración, el gobierno de la Madrid demanda que la embajada estadounidense desmienta ser la fuente de la información de Proceso. Sin embargo, el jefe de la DEA ratificó su denuncia. El cerco sobre Zorrilla hizo abrigar a algunos la esperanza de que, caído el jefe de la DFS, se podría esclarecer el asesinato de Manuel Buendía. Faltaban muchos meses para algo parecido a eso. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. Esta temporada de Escándalo Mexicano está basada en el libro de Miguel Ángel Granados Chapa, Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. En el libro Zorrilla, el imperio del crimen, de Rogelio Hernández. En Manuel Buendía en la trinchera periodística, de Omar Raúl Martínez. En el libro de Ana María Serna, Se solicitan reporteros, historia oral del periodismo mexicano en la segunda mitad del siglo XX. En México en riesgo, una visión personal sobre un estado a la defensiva, de Jorge Carrillo Olea. En los días de Manuel Buendía, con autores varios, publicado por Editorial Océano. Nos basamos también en el archivo de la revista Proceso, en el diario Excelsior y en la película Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía?, de Netflix del 2011 y dirigida por Manuel Alcalá. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. La temporada sobre el asesinato de Manuel Buendía fue investigada y escrita por Salvador Camarena. La edición corrió a cargo de Galia García Palafox y María Scherer. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción: Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones
y Marshall Lewy de Wondery.